Aquellos que les guste o prefieran el inglés un poquitito más que el español, 9:30 de la mañana le recibimos con un café sabroso. Nuestro hermano Dani y Laura dirigen cantos y después hay palabra del Señor completamente en inglés, así que esperamos poder verles el próximo domingo si Dios lo permite, ¿no es cierto? Por igual quiero invitarlos en esta noche, que quisiera predicar el mensaje de la noche ya mismo. Vamos a estar mirando cómo es el cielo, vamos a estar mirando nueva información con respecto a la Nueva Jerusalén, las dimensiones que tiene esta ciudad. Es algo que la mente de ustedes va a estar pero pasmada con toda la información que vamos a dar, si Dios lo permite, en esta noche. Lo que nos espera, déjenme decir una cosa, lo mejor está por venir. Y estoy con un ánimo tremendo de poder compartir esta hermosa información, lo que es el cielo, lo que nos espera a nosotros los cristianos. Como les digo, espero verlos en esta noche, si Dios lo permite. Y como estamos diciendo, terminado el mensaje de esta mañana, vamos a estar en ayuno y oración. Aquellos que puedan estar, aunque sea un ratito, es muy apreciado. Necesitamos muchísimo oraciones. Déjenme decirles, sin oración vamos a quedar estancados, pero conociendo el poder que tiene nuestra relación y nuestra conversación con el Señor, cosas maravillosas comienzan a suceder cuando nosotros venimos ante Dios por fe, sabiendo que se pueden mover montañas, sabiendo de que el que se acerca a Dios con fe, Él galardona a todos aquellos que se acercan. Así que déjenme decirles, estamos contentos de poder compartir, como les digo, esta serie de mensajes con respecto a cómo es el cielo. Y esta noche vamos a estar viendo eso precisamente. Vamos a ir a Mateo 7 en esta mañana, en esta tarde. Mateo capítulo 7. Vamos a estar comenzando una serie de mensajes en este maravilloso capítulo. Y como hemos estado diciendo desde el principio, desde que comenzamos el Sermón del Monte, déjenme decirle, para mí ha sido una experiencia fabulosa en cuanto al crecimiento espiritual. Yo no sé si ustedes han podido crecer juntamente conmigo en lo que está en la palabra del Señor, lo que hemos estado observando. Hay muchas cosas que nosotros, yo creo, no teníamos noción de lo que realmente el Señor estaba diciendo aquí en el Sermón del Monte. Y déjenme decirle que el Sermón del Monte, a medida que lo voy estudiando más y más y más, es un sermón, aunque ustedes no lo crean, dirigido en contra de las enseñanzas de los fariseos. Hemos estado viendo eso desde el mismo inicio. Jesús está prácticamente compartiendo este sermón porque la nación durante 400 y algo de años ha estado bajo la influencia de este grupo. Ha sufrido muchísimo ante y delante de este grupo por malas enseñanzas, por malas doctrinas, lo que es, los han encaminado pero tan mal, llevados al error, dirigidos por un grupo que está completamente lleno de orgullo. Y no solamente eso, un grupo en el cual estaba interesado nada más que en el dinero, en ganar dinero, en tener y obtener muchísimo dinero. Y mis hermanos, no es nada de extrañar que en los días de hoy, para mí es una secta este grupo de fariseos. Y cuando hablamos de secta estamos hablando de todo lo que tenga que ver que está opuesto a las cosas de Dios. Como vemos en el día de hoy, muchísimos grupos religiosos que están prácticamente enfocados exactamente en lo mismo. A medida, vuelvo a repetir, que he estudiado la palabra del Señor, sobre todo en estos últimos, yo diría 4 o 5 años, mirando a este grupo de fariseos, no tengo absolutamente ninguna duda de este grupo. ¿Por qué? Porque este grupo lo que hacía es que tomaba la palabra de Dios, entonces la alteraba de tal manera que buscaba cómo buscar por la palabra de Dios para favorecer, fíjense en ustedes lo horrendo de este grupo, para favorecer y justificar los pecados que ellos cometían.
Estaban usando la palabra de Dios para justificar sus pecados. Y esto es una cosa horrible de notar de un grupo, no solamente en aquel entonces, pero en el día de hoy. Y déjenme decirle que en el Antiguo Testamento vemos exactamente lo mismo. Lo he dicho antes y quiero traer un poquitito de información en cuanto a esto. Pensemos en esto. Si vemos la Biblia completamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ustedes van a encontrar que Dios se dedica más bien en corregir y buscar y confrontar al pecado desde el mismo inicio. Y vemos en la palabra de Dios que son muy poquititos. Escuchen esto. La palabra de Dios habla de un remanente. La palabra de Dios está hablando de un grupo muy pequeño. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis ustedes van a encontrar de que son muy poquititos los que quieren y desean escuchar la verdad de Dios. Son muy pocos los que quieren estar en una iglesia, en una congregación que tengan lo que es la verdad de la palabra de Dios. Esta gente se quería justificar y pensaban de que Dios está de su lado. Pronuncian el nombre de Dios, ya mencionan el Espíritu Santo, que si esto y lo otro. Y entonces empezamos a notar en lo que respecta al no tener una buena relación con Dios, fíjense en ustedes, al no tener una buena relación con Dios, es lógico que no va a tener una buena relación ¿con quién? Con el prójimo. Si no estamos bien relacionados con Dios, va a ser muy difícil que nosotros podamos relacionarnos los unos con los otros. Esto es lo que nosotros llamamos una religión humana. La religión humana es ponerse por encima de Dios, y cuando nos ponemos por encima de Dios empezamos a decir exactamente lo que el diablo ha dicho desde el mismo inicio, con que Dios ha dicho. Empezamos a retar la autoridad de Dios, empezamos a notar que Dios dice una cosa y nosotros entonces optamos por ir completamente en lo contrario. Este grupo condenaba a la gente, este grupo la criticaba a la gente. Este grupo de fariseos no era uno más con el pueblo. Y el pueblo, lamentablemente, es tan ciego, llevado por el error, no se daba cuenta cuánto daño estaban causando ellos a la nación de Israel y por ende a todo el mundo por igual. Porque vamos a notar, Josefo dice que alrededor de millón y medio de personas venían a visitar Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Venían de muchas naciones porque querían ver el templo, querían escuchar un poco la palabra de Dios y se confrontaban también con un error, con ese error que compartían estos, los traían a sus países o los llevaban a sus países por igual. Ahora, en lo que respecta, fíjense, antes de que vayamos ahí a Mateo 7, les quiero nada más que compartir dos versículos que el Señor Jesucristo está compartiendo la parábola del mayordomo infiel y le está diciendo a través de esta historia un relato con respecto a lo que es estar lidiando con dinero. Y entonces son confrontados de tal manera que en Lucas capítulo 16, versículo 14 y 15, yo solo voy a leer, dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Se reían de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesús, fíjense, los confronta de esta manera. Ustedes son los que se justifican a ustedes mismos. Ustedes se justifican a ustedes mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce los corazones de ustedes. Dios conoce los corazones de ustedes. Porque los hombres, lo que tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Entonces, encontramos nosotros a estas personas cuyo único interés estaba basado en dinero, en ser más ricos a través de la Biblia, a través de lo que es la palabra de Dios. Y Dios está diciéndoles a ellos, aquí Jesucristo que ve el todo de ellos, está mirando el corazón de ellos, y en este capítulo cierra con estas palabras, nunca los conocí, en el capítulo 7, nunca los conocí. Esta gente decía conocer a Dios. Esta gente decía estar hablando por medio de Dios aquí en la tierra. Y el Señor los confronta y les dice, yo no los conozco. Ahora vamos a meditar en lo que el Señor realmente está diciendo aquí. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque vamos a ver con el asunto de no juzgar. Ustedes, yo creo que estamos muy
familiarizados con este capítulo que vamos a leer, sobre todo el Sermón del Monte, donde el Señor Jesucristo dice, no juzguen para que no sean juzgados. Y algunos tienen entonces en su mente decir, hermano, vea lo que dice la palabra de Dios, que no hay que juzgar, que no hay que criticar, y si es una cosa así, hay que evitar conflicto, hay que evitar lo que es confrontamiento con los demás, ya que somos todos cristianos. ¿Quiénes somos nosotros para estar hablando, diciendo algo en contra de los demás? Pero fíjense en que el asunto es lo siguiente. Cuando nosotros leemos estos versículos y los sacamos fuera de su contexto, entonces tenemos lo que es una mala enseñanza. Tenemos que tomar el pasaje entero dentro de sí. ¿Por qué? Porque entonces aparecen aquellos, lo he escuchado, me lo han dicho, me han confrontado, me han dicho, hermano, no debemos nosotros estar hablando mal de otros hermanos, no debemos nosotros estar hablando mal de otras iglesias. Y cuando hablamos de esas cosas, ¿por qué? Porque el asunto es, me han dicho lo mismo, no hable de doctrina, hermano, no enseñe doctrina. ¿Por qué? Porque esto causa divisiones entre todos. O sea, nosotros pensamos una manera, estas otras iglesias piensan de la otra manera, entonces lo único que usted está haciendo es dividiendo más bien que unir. Pero ahora, la Biblia nos dice a nosotros que hemos de discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Tenemos que discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos que discernir entre lo que es la verdad de Dios y lo que es el error que algunos están enseñando. Ahora, cuando vemos eso, por ejemplo, en el verso número 6, vean ustedes, dice del capítulo 7, dice, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y la despedacen. Después, en el verso número 15, fíjense lo que dice allí, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor está confrontando, el Señor está diciendo. Y vamos a ver un poquitito con respecto a lo que es el versículo 6. Yo creo que vamos a aprender algo muy lindo con lo que significa ese versículo ante los ojos del Señor. Ahora, ¿qué es lo que el Señor está haciendo aquí en el Sermón del Monte? Mis hermanos, está confrontando el error, está exhibiendo el error de estos fariseos. Está diciéndoles, ustedes oyeron que fue dicho, mas yo les digo. Esto es lo que dice este grupo, pero esto es lo que la palabra de Dios está diciendo. ¿Se dan cuenta? Y cuando hablamos, por ejemplo, en Mateo 18 está diciendo, si ves a tu hermano que está en pecado, o a tu hermana que está en pecado, ¿qué debemos de hacer? Buscar un testigo. Si no escucha con ese testigo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a otros testigos más. Si no escucha a los testigos, ¿qué tenemos que hacer? Traerlo ante la congregación. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, sepamos dividir bien las cosas y entender bien los pasajes que existen en la palabra de Dios para que podamos nosotros notar de que cuando hay algo erróneo debemos de confrontarlo. ¿Acaso Pablo no dijo que el que venga con otro evangelio sea ¿qué? Anatema, sea maldito? El que traiga otro evangelio muy distinto al que nosotros estamos trayendo, entonces está bajo la maldición de Dios. Es algo severo, es algo severo. Pero vamos a ir entonces en el versículo 1 hasta el versículo 6. Vamos a leer juntos, ¿sí? No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden les será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga o el tronco que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No des lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y los despedacen. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros tocamos el mensaje ojo por ojo y diente por diente? Estábamos hablando de que tenemos que como cristianos llevarlos ante lo que es la corte, una corte, por ejemplo, Pablo lo explica allí en sus cartas donde dice, si ustedes ven que hay algo incorrecto, debemos de juzgarlo entre hermanos maduros de la iglesia para que podamos confrontar aquello que no está correcto.
¿Me entienden? Entonces, lo que es para la corte, si en algún momento llega a ser una cosa bastante desmedida, que no se puede arreglar en la iglesia, mis hermanos, el hermano o la hermana tiene derecho de poder llevar a una persona que está incorrecta a la corte, pero eso es asunto de la corte, no de nosotros. Ahora, cuando Jesús está hablando aquí sobre no juzguen, fíjense en ustedes, no juzguen, está basado en el contexto. ¿Cuál es el contexto? Entre religión verdadera y la religión falsa. No juzguen. Y vamos a estar explicando, déjenme decirle que vamos a estar explicando esto. Jesús está diciendo, fíjense, vean ustedes entre lo que es la hipocresía y lo que es la palabra sincera del corazón de Dios. Vean la hipocresía de los fariseos, pero vean la sinceridad y la verdad de la palabra de Dios. Y vamos a dar algunos ejemplos que nos ayuden a entender este pasaje para que no quede absolutamente ninguna duda con respecto a esto. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra juzgar? ¿Qué quiere decir la palabra juzgar? Esta quiere decir formar juicio, que cuando hablamos de juicio, fíjense en ustedes, la palabra juicio quiere decir lo siguiente. Quiere decir la facultad para distinguir entre lo verdadero y lo falso. Es la capacidad, la facultad de razonar para poder distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, decidir, tenemos que tomar una decisión basado en estos factores, tenemos que decidir si estar en favor o estar en contra de algo que está incorrecto o si está correcto. Ahora, vamos a ir a Lucas capítulo número 7. Dije que iba a presentarle algunos pasajes para que ustedes puedan entender lo que el Señor realmente está hablando aquí y lo que este grupo estaba haciendo, cuánto daño estaba causando. En el capítulo 7, lean en Lucas versículo 36 al 39, tenemos la historia de un fariseo llamado Simón, ¿se acuerdan ustedes? Es invitado, el Señor Jesús es invitado a que vaya a su casa. Y lean conmigo el versículo 36 al 39. Uno de los fariseos, Simón el fariseo, rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Ahora, presten atención a esto. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, esto es lo que estaba pensando, el Señor Jesús sabía el pensamiento que tenía. Entonces declara aquí Lucas, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Se dan cuenta de lo que está ocurriendo aquí? Esta gente, fíjense, se apartaba de todos los demás. Juzgaban de una manera, criticaban de una manera en la cual no está basada en el contexto. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Estas personas, estos fariseos, miraban a todos los demás que eran pecadores, miraban a todos los demás como gente que no servía para nada, y entonces los apartaba. Fíjense, venían y proclamaban del amor de Dios, pero no tenían amor por la gente. Y lo único que hacían, si este hombre supiera, si fuera profeta como realmente él proclama ser, estaría pensando y diciendo, esta mujer es pecadora, no me toques porque somos santos, somos santulones. El versículo número 47, fíjense en ustedes. El Señor Jesús le responde a este Simón, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y el Señor entonces le declara, tus pecados te son perdonados. ¿Se dan cuenta? Jesús le estaba diciendo, está arrepentida, está quebrantada. Fíjense en Simón, el fariseo, que sabe de la ley de Dios, que entiende la palabra de Dios. Lo que había en su corazón era de echar a esa mujer de su casa. ¿Por qué? Porque era muy pecadora.
Y hay algo que tenemos que mirar, es lo siguiente: Jesús sabía que era pecadora. Yo sé que tiene muchos pecados. Fíjense en que el Señor Jesús le dijo: tus muchos pecados, tus muchos, yo los conozco, pero cada uno de ellos son perdonados. Simón el fariseo, ¿es pecador, sí o no? Ni dudarlo. En Juan 5, versículo 40, el Señor Jesucristo dice esto: ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida eterna. No quieren venir. No quieren venir a mí. No quieren saber lo que es el perdón. Ustedes quieren seguir en lo suyo. Ellos decían, ¿se acuerdan ustedes allí en Juan capítulo 8? Nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor Jesucristo le está diciendo: el que es esclavo del pecado, el que hace pecado, es esclavo del pecado. Y ellos enseguida, fíjense en las palabras del Señor Jesús, reaccionan inmediatamente y dicen: oh, jamás hemos sido esclavos de nadie. Ustedes van después a Mateo 23. Una guerra declarada, hipócritas de parte del Señor a los fariseos. Y el Señor Jesucristo los confronta y les dice lo siguiente: ni ustedes entran al reino de los cielos, ni permiten a los demás que quieren entrar, no les permiten que ellos entren por igual. Ahora, Juan 8 nos habla de una mujer que fue pescada en el mismo acto de adulterio. Y para mí, fue orquestado por estos fariseos. Estos fariseos armaron todo esto. Y ustedes dirán, ¿por qué dice eso? La razón es que dice que la pescaron en el mismo acto del adulterio. Es decir, que quiere decir que estaban pendientes de lo que ocurría en aquel cuarto. Y entonces, fíjense en la astucia de estos hombres que la traen delante del Señor Jesucristo, ellos delante de todo el pueblo. Allí en Juan 8 nos dice que Jesús estaba en el templo enseñando a todo el pueblo. Había un grupo muy grande y dijeron ellos: esta es la oportunidad para ponerlo en ridículo. Porque entonces la traen a la mujer y le dicen: la ley de Moisés nos manda de que esta mujer tiene que ser apedreada. Ahora, ¿tú qué dices? ¡Qué descarados! ¿Tú qué dices? Y el Señor entonces va directo al grano. Yo sé lo que la ley de Moisés dice. Pero ahora, a todos ustedes, yo les quiero preguntar una cosa. Acuérdense, Jesús sabía que era culpable. Jesús sabía que aquella mujer merecía ser apedreada de acuerdo a la ley. Pero estos, de acuerdo a lo que hemos estado aprendiendo en Mateo 6, ellos ya habían adulterado en su corazón. Ellos codiciaban a mujeres. Ellos se divorciaban fácilmente. Y entonces les dice el Señor Jesús: a ustedes, el que esté libre de pecado, libre de culpa, sea el primero en tomar la piedra y ser el que arroje la piedra ante esta mujer. ¿Se dan cuenta? El problema de ellos es que estaban juzgando a los demás, pero no se miraban a sí mismos. No se miraban a sí mismos. Estos fariseos, Juan 9:22 nos dice lo siguiente: cualquiera que confiese que Jesús es el Mesías va a ser expulsado de la sinagoga. ¿Ustedes quieren confesar que este Jesús es el Mesías? Ok, afuera. No lo queremos. Si una persona no pertenecía o no iba a la sinagoga, era visto como un ciudadano de los peores. Ahora, hay una enseñanza para nosotros por igual como iglesia, porque no está solamente dirigido a los fariseos, pero yo considero que para nosotros por igual. Por ejemplo, vamos a ir a Romanos 14, vayan conmigo a Romanos 14 y vean lo que dice el apóstol Pablo allí. Romanos 14 y versículos 10 al 20. Y dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano?
Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado el bien de ustedes, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? No juzgues, no menosprecies a tu hermano. Pues nosotros tenemos la tendencia de juzgar inmediatamente si este hermano o esta hermana no piensa igual que nosotros o no actúa de la misma manera que nosotros. Nosotros hay veces que por tonterías armamos cada teatro, mis hermanos, que yo digo, ¿por qué somos así? No, que si el hermano o la hermana se viste de esta manera, no, tenemos que vestirnos de esta manera. No, que si el hermano o la hermana comen estas cosas, o nosotros no comemos de esta manera. Está hablando de eso. Está hablando de ser prontos para juzgar o criticar a alguien. En lugar de decir, ¿qué es lo más importante? Y Pablo lo que está diciendo aquí, sigamos todo lo que contribuye ¿a qué? A la paz y a la mutua edificación. ¿Pensamos todos iguales? ¿Pensamos todo por igual? No, sería algo raro si todos pensáramos de la misma manera. Cada uno tiene su punto de vista. Pero eso no quiere decir que mi punto de vista sea correcto o esté malo. Y eso no quiere decir que mi punto de vista sea mejor que el de ustedes, ni que el de ustedes sea mejor que el mío. Y por lo tanto, entonces tenemos que tener un balance, una madurez en decir, esto es lo que para mí creo que es importante y yo vivo por esto de acuerdo a lo que conozco en la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, fíjense en ustedes, vamos a hacer una cosa, cuántos de nosotros somos especialistas para decirle al otro, al hermano o a la hermana, lo que tiene que hacer para que las cosas vayan bien? Y sin embargo, nosotros no tenemos la solución, pero en nuestra casa no está la solución a la cual nosotros queremos que el otro haga lo que tiene que hacer y no, tienes que hacerlo de esta manera si quieres que te vaya bien. Todos somos consejeros matrimoniales, todos tenemos solución para nuestros hijos. No, tienes que hacerlo así, de esta manera. ¿De verdad? No, cada uno puede dar una opinión. Mira, a mí me funcionó esto, pero eso no quiere decir que lo que yo te voy a decir a ti, tienes que hacerlo de esa manera, si no lo contrario. Bueno, entonces aguántatela, porque si no me quieres escuchar, eso es problema tuyo. Todos somos especialistas. Todos tenemos diplomas para poder solucionar los problemas de los demás. Y entonces, si esa persona no actúa de acuerdo a como nosotros le dijimos que tiene que, bueno, que se fastidie. Mis hermanos, el Señor, por eso Jesús está diciendo, no juzgues para que no seas juzgado. No juzgues para que no seas juzgado. Hay algo que yo he aprendido en estos años, es lo siguiente. Cuando alguien a mí me dice, mire, le voy a contar algo de mi hermano o de la hermana que está en la congregación, pero esto queda entre nosotros dos nada más. No, usted me tiene que prometer que no se lo va a decir a nadie. Cuando a mí me dicen una cosa así, ya yo sé que se lo ha dicho ya a 3 o 4 personas. Y usted dirá, ¿cómo sabe? Uno sabe con los bueyes que está arando. Entonces a mí, las personas cuando me dicen esto queda entre nosotros dos, yo sé que no va a quedar entre nosotros dos.
Entonces, la información que usted le dé, bueno, mira, el fulano dijo esto al otro, mira, te voy a decir, no digas nada a nadie, pero esto es lo que dijo fulano de tal o fulana de tal, y esto es lo que yo te quiero decir. Pero no le digas a nadie. Para mí necesitamos tener un entendimiento de que todos estamos pasando por un proceso. Absolutamente todos nosotros estamos pasando por un proceso de crecimiento. Todos estamos pasando por un proceso de crecimiento. ¿Saben lo que quiero decir con esto? Es que unos maduran más rápido que otros. ¿Piensas que uno viene a la iglesia y la iglesia tiene que ser perfecta y está hecha o compuesta por gente que es perfecta? Cuando la encuentres, déjame saber. Porque nos transferimos todos a esa iglesia. Donde quiera que vayas, vas a encontrar el mismo tipo de persona. Algunos son más maduros, otros no son tan maduros. Unos pueden, déjame decirte una cosa, uno puede tener 1 año de estar en la iglesia y madura más que una persona que ha estado 50 años en la iglesia. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia tiene que ver qué es lo que dice este libro y si me sujeto a lo que este libro está diciendo. Ahí radica la madurez. La palabra dice, yo lo hago. Y esto es muy, muy importante. Algunos maduran más rápido que otros, a otros les cuesta, pero todos estamos pasando por un proceso de crecimiento, absolutamente todos. El que comenzó en nosotros la obra la va a perfeccionar hasta el día de la redención, hasta el día que partamos de esta tierra o que el Señor nos llame a su presencia. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Los más fuertes tenemos que sostener a los más débiles. Ahí radica la madurez en una congregación, es que el maduro, el que ha estado ya tiempo en las cosas del Señor, sepa cómo actuar, sepa cuándo hablar y cuándo hacer las cosas. Los más inmaduros son los que tendrían y son los que tienen la inclinación ¿a qué? A decir las cosas que no son. Se inclinan más bien a juzgar a los otros. ¿Te diste cuenta, fulano? Oh, sí. No. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo creo que lo hemos dicho, cuando empezamos el ministerio, mis hermanos, después de no sé cuántos meses empiezan, hermano, quiero decirle algo de fulanito o fulanita. Yo digo, no me digas. Pero hermano, se lo digo, es una crítica buena, no es mala, no es que quiero, ok, pero todos los domingos la misma cosa. Y venía uno y venía el otro hasta que yo dije, aquí se terminó. Y yo dije, mire hermano o hermana, usted me va a hablar algo de una hermana o hermano de la congregación. Le quiero decir una cosa, quiero que esa persona esté aquí enfrente mientras usted habla o dice algo. Oh, no, yo no lo estoy diciendo con ese... No. Si me estás diciendo que no lo estás diciendo con ese sentido, entonces no vas a tener problema que el hermano o la hermana esté presente. Porque es muy fácil decir cosas cuando ese hermano o hermana no tiene la capacidad para defenderse. ¿Sí o no? Los veo un poco con miedo. Porque tiene que ser así. Yo dije, tráigame al hermano o a la hermana. Y mire, hermano, ya se terminó el asunto. Nadie más me empezó a criticar más de nadie. Ni de decirme, no, esto es nada más que entre nosotros dos. No. Tenemos que ver que hay personas que andan en el espíritu y que hay personas que andan en la carne. Por eso es que cuando nosotros vamos a hacer un juicio, o a juzgar, o a criticar, tenemos que tener todos los datos. No es que porque alguien diga algo, no, tenemos que tener todos los datos. Mi esposa siempre me dice, no juzgues porque la moneda tiene 2 caras. Tienes que escuchar lo que la otra persona tiene que decir antes de que tú te acelerado vayas a decir, no, culpable. Eso es ser justo. No es juntarnos con gente que enseguida están criticando y juzgan a otras personas sin darle la oportunidad de escucharlas. Y mis hermanos, por igual, déjenme decirle que esto es lo más importante. Cuando dice no juzguen para que no sean juzgados, una de las cosas que estos fariseos estaban haciendo, ¿saben qué es? Y este es uno de los peligros que corremos nosotros como iglesia en el día de hoy, es lo siguiente. Cuando nosotros queremos tomar el lugar de Dios, esta gente estaba tomando el lugar de Dios. Esta es pecadora, este es pecador, este no puede entrar al reino de los cielos. Qué tristeza
Qué tristeza. Ahora, verso 2 del capítulo 7, tenemos que ir avanzando, dice, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados y con la medida con que miden les será medido. Una de las cosas que yo estaba mirando con respecto a los fariseos, ellos pensaban que ellos eran la ley. Nosotros somos la ley. Esto es lo que dice la palabra de Dios, pero nosotros vamos a alterar y vamos a cambiar la ley. Vamos a cambiar y alterar los mandamientos de Dios. Y hay algo que tenemos que mirar y es lo siguiente, mis hermanitos. En el nombre del Señor, ¿quieren que les diga una cosa con respecto a este pasaje que estamos leyendo? El elemento central de este pasaje, lo que Dios está mostrando aquí, es tenemos que estar pendientes en lo que Dios piensa de nosotros. ¿Qué es lo que Dios piensa de ti y de mí? ¿Por qué digo esto? Porque de la manera que nosotros juzguemos a otros, Dios nos está juzgando a nosotros. ¿Te diste cuenta de esto? De la manera que juzguemos a otros, Dios nos está juzgando a nosotros de la manera que nosotros juzguemos a otros. Está basado en nuestro conocimiento. Y te voy a decir una cosa. Cuando nosotros aprendamos bien lo que esta palabra está diciendo, te voy a decir que este conocimiento, en el día de mañana cuando dice que vamos a dar cuenta a Dios de lo que sepamos de la palabra, ¿qué crees tú que Dios va a hacer? Hay un versículo que hasta el día de hoy yo me sujeto a ese versículo. Está en Santiago 3, versículo 1. No se hagan muchos de ustedes maestros, sabiendo que van a recibir mayor condenación. Y yo dije, ¿quieres enseñar lo que dice la palabra de Dios? ¿Y quieres actuar por lo que dice la palabra de Dios? Tienes que entender una cosa. Cuanto más conocimiento tengas de este libro, mayor condenación viene. Es decir, Dios va a reclamar más de aquellos que sepan que el que no sepa. Algunos van a decir, no escuché nada. Estos fariseos tenían una visión muy equivocada de la gente. Te lo quiero mostrar. Para que puedas ver, dije que iba a explicar este pasaje. Tenemos unos pocos minutos, pero quiero ir haciéndolo rapidito. Vayan conmigo a Juan 7 y vean ustedes versículo 45 al 52 y nos vamos a detener en el 49. Sobre todo, fíjense en ustedes lo que dice allí. Pero Juan 7, le quiero mostrar por medio de dos pasajes lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. ¿Ok? ¿Están conmigo? Ok, en capítulo 7 de Juan, vamos a empezar por el verso 45 hasta el 52. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no le han traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, vean los criticones, los que juzgan, ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes? Vean esto, el orgullo, o de los fariseos. ¿Acaso hemos creído nosotros en este hombre? Mas esta gente que no sabe, la ley, ¿qué dice allí? ¿Qué? ¿Es qué? ¿Maldita es? ¡Wow! No entienden la ley. No son como nosotros. Esta gente es maldita, el pueblo es maldito, porque no entiende las cosas como nosotros le estamos enseñando. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Te diste cuenta? Juzgan, critican, porque la gente no es como ellos. Ni aún el mismo Señor Jesús. El segundo está en Lucas 18, versículo 11. Lucas 18 y versículo número 11. ¿Se acuerdan ustedes? Tenemos a un fariseo y a un publicano. A uno que coleccionaba impuestos y tenemos al fariseo.
Y el verso 11 dice esto. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Él estaba allí pretendiendo que oraba con Dios. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. No juzgues para que no seas juzgado. Mis hermanos, ¿quién se fue justificado ese día? ¿Fue el fariseo o fue el publicano que decía, soy pecador, soy pecador? Ten misericordia de mí, mi Dios, porque soy pecador. Pero aquel fanfarrón orgulloso estaba diciendo, gracias porque yo no soy como ese. Gracias, Señor, porque yo no soy como el hermano. Y hermanito, hermanita, no se enoje, pero no soy como usted. Pablo escribe, cuando ustedes tengan tiempo, lean Romanos 2 en sus casas. Pablo está diciendo lo siguiente, por lo cual es inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, estás haciendo lo mismo. ¿Y Pablo a quién se estaba haciendo referencia allí en el Romanos 2? Se estaba haciendo referencia a los fariseos. Y ustedes lo pueden leer después allí, en los versículos 17 al 29, está hablando de que ustedes son guía de ciegos. Él era un fariseo, déjame decirte, ¿saben? En inglés hay un dicho que dice, it takes one to know one. Requiere uno que sabe y ha estado ahí para reconocer al otro, que es de su misma categoría. Y Pablo está diciendo, ¿vas a escapar del juicio? ¿Tú que haces esto? ¿Tú que dices no robarás, estás robando? ¿Tú que dices no vas a adulterar, estás adulterando? ¿Y tú crees que vas a escaparte del juicio de Dios? Mis hermanos, nuestra ignorancia a la severidad del juicio de Dios es algo que debemos de empezar a observar ya. Porque hay veces que nosotros no damos cuenta que este Dios es un Dios, mis hermanos, ¿saben? Es fuego consumidor. Es un Dios de amor, pero es un Dios que no aguanta aquello que puede traer daño entre nosotros. El Señor Jesucristo va a este extremo. Le dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Fíjense, está diciendo una basurita en tu ojo, pero tú tienes una viga, tienes lo que es, dice allí esa viga, está hablando de una rama. Dice, ¿tú quieres ayudar a tu hermano que tiene la pajita en el ojo? Pues entonces arranca la viga, la rama que tienes en tus ojos. Yo me estaba haciendo esta pregunta. Y espero que nosotros nos podamos hacer la misma pregunta. ¿Somos tan buenos que podemos mirar el error de los otros? ¿Soy tan perfecto que tengo la capacidad de juzgar o criticar a los demás? La segunda pregunta que me estaba haciendo es lo siguiente. ¿Tengo yo todo bajo control en mi vida? ¿Tienes todo bajo control en la vida tuya? Entonces, si no tenemos el control de la vida, el orgullo, ¿por qué nos produce de hacer esto, de estar mirando a los demás y mirando los detallitos, hasta el más chiquitito? El asunto está, te voy a decir una cosa lo que está diciendo aquí. Si no ves primero lo que está en ti, no va a haber manera. Escucha esto, porque esto es lo que el Señor está diciendo. Si no quitas la viga que hay en tu ojo, no hay manera, pero no hay manera que tú puedas ayudar a otra persona. No hay manera. No hay manera. Porque el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Todos
Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos humillarnos de Dios. Todos tenemos, como no tenemos la vida bajo control, tenemos que decirle, Señor, tú que tienes todas las cosas bajo control, a ti vengo, de ti dependo. mi hermano, soy tan perfecto que me permite a mí comenzar a ver los errores de los demás. ¿Me ha puesto Dios como juez para juzgar a la gente? Y estoy hablando cuando me pongo como juez, es ponerme a la misma altura de Dios. Y de decir, bueno, yo y Dios somos así, brother. Hermana, así somos nosotros dos. Y Dios me da la capacidad para juzgarte de la misma manera que Él juzga. No. ¿Por qué? Porque fíjate, vamos a leerlo de nuevo. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Fíjense, aquí el Señor empieza a dar la solución y vamos a ir terminando. Saca, versículo 5. Saca primero, ¿qué cosa? La viga de tu propio ojo y entonces, fíjate, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Yo necesito ver lo que yo tengo en mis ojos y quitarlo. Y de decir, Señor, hay mucho que yo necesito aprender. Para entonces poder ayudar a la otra persona que está mal. Porque eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios desea. Aquellos que actúan de esta manera está diciendo, ustedes no están viendo bien, no miran bien, no tienen buena vista. Porque una persona, yo me he dado cuenta de una cosa, que cuando una persona apunta a otro es porque quiere transmitir lo que es él o ella en la otra persona. ¿Me estás entendiendo lo que yo estoy diciendo? Estoy tratando de transferir mis pecados en la otra persona. Mira qué malo que es, mira qué mala que es, qué porquería que es. Pero estamos tratando de que no nos miren a nosotros para que vean a aquella persona, pero somos nosotros los que tenemos el problema. Ahora, vamos a concluir con esto. Yo quiero que lleguemos a una conclusión buena. Hay dos cosas que quizás estás pensando y es lo siguiente. No quiero confrontar a mi hermano o a mi hermana que está en pecado porque no tenga autoridad para hacerlo. Y algunos van a irse a ese extremo. Si yo soy pecador o pecadora, quiere decir que yo no tengo autoridad para ir a hablarle a mi hermano o a mi hermana. ¿Y es eso lo que la Biblia está enseñando? Es decir, una persona está en pecado y hay que dejarla porque yo entonces, como estoy mal, hay que permitir que todos estemos en pecado. ¿Está correcto ese punto de vista? Segundo, no voy a discernir nada porque yo tengo una viga en el ojo. Entonces no puedo discernir bien. Y si hacemos esto, corremos un peligro tremendo. Porque dice la palabra de Dios que un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, un poco de pecado leuda toda la masa. Ustedes quieren, dejamos pasar el pecado en una persona y ustedes van a ver cómo la iglesia se empieza a ramificar. Saca primero la viga. Ahora, el verso 6, no des lo santo a los perros. ¿Qué quiere decir esto el Señor? No des lo santo a los perros, ni des las perlas a los cerdos. ¿De quién se está refiriendo el Señor Jesús? Mis hermanos, cuando el Señor Jesús está hablando de perros, no es lo que nosotros nos imaginamos en el día de hoy, nuestro perrito, que lo tenemos ahí, le damos de comer. En aquellos días, el perro era un animal en el cual era despreciable. No es lo que nosotros tenemos en el día de hoy. Los perros en aquellos días, mis hermanos, vagaban, eran perros callejeros, eran perros que estaban todo el tiempo en la basura, eran perros que se comían los muertos. No era muy popular el perro en aquellos días. El cerdo, ni hablar, era un animal inmundo. Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿puede un cerdo distinguir el valor de una perla si se la pones ahí? ¿O un diamante? ¿Puede distinguir? ¿Sabe de quién está hablando? Está hablando de este grupo. Ustedes no saben distinguir la palabra de Dios
Ustedes no valoran la palabra de Dios. Y el Señor dijo lo siguiente: el juicio para Sodoma y Gomorra va a ser mucho más leve que lo que va a ser para ustedes. Porque ustedes han despreciado lo santo de Dios y el valor de la palabra de Dios, ustedes la han despreciado. Han despreciado al Mesías, han despreciado al Rey, han despreciado el Evangelio que trajo el Mesías, el ungido de Dios. Porque la palabra claramente dice en los Evangelios que ellos no querían que Jesús reinase sobre ellos. Mis hermanos, hay mucho que yo he estado mirando en mi corazón. Yo tengo que trabajar muy, pero muy fuerte en poder hacer lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Sean perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Necesitamos todos caminar a la misma altura en nuestra madurez espiritual para ir corrigiendo lo que está malo, para ir ayudándonos, porque para eso somos una familia. La familia se ayuda entre sí, la familia se quiere entre sí. Cuando nosotros decimos hermana o hermano, no lo estás diciendo como un título más religioso, estás diciendo hermano o hermana porque nuestro Padre que está en los cielos es nuestro papá y nos ha hecho a nosotros, a los que le recibieron, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos un título muy grande, hijos de Dios, seguidores de Cristo, cristianos. Y Dios está esperando en nosotros que actuemos como tal. ¿Puedo repetir, mi hermano, mi hermana? Esta gente ha dejado secuelas que hasta el día de hoy, te voy a decir una cosa, la religión que estos fariseos enseñaron se sigue viviendo en los días de hoy, aunque no lo creas, en distintas sectas que existen, que practican lo mismo que esta gente practicaba. Y hay un trabajo muy grande que es poder decir, Señor, quita el orgullo de mí, hazme ser humilde y manso para poder ser de ayuda a mi hermano o mi hermana. Y que tú a tu vez puedas decirle a tu hermano o tu hermana, vamos a ayudarnos el uno al otro. Vamos a tomar este libro con seriedad y a no decir versículos por decirlos, sino a vivirlos por igual. Amén, hermano, hermana. Vamos a orar. Vuelvo a repetir, te quiero invitar esta noche, vamos a estar mirando algo que yo creo que te va a asombrar, te va a impactar, lo que es la Nueva Jerusalén. Vamos a estar hablando de la Nueva Jerusalén. Únete conmigo en oración, ¿sí? Amado Padre que estás en los cielos, oh cuánto te amamos y te bendecimos y te exaltamos. Te damos tantas gracias por esta enseñanza en el día de hoy. Bendito Dios, qué bueno que eres, que Jesús vino para enseñarnos aquello que estaba incorrecto, para traernos hacia la verdad y poder caminar en los caminos tuyos. Bendito Dios, por aquellos hermanitos que han viajado, están en otros estados, están visitando quizás a su familia. Padre Santo, tráelos con bien. Te ruego por el viaje de nuestra hermanita Aimé, que puedas llevarla con bien a ella y a toda su familia, que puedan disfrutar allí, Señor, y celebrar los cumpleaños de sus padres. Y bendito Dios, que los puedas traer con bien. Por lo demás, Señor, este es el día de Jehová que hizo para nosotros. Nos alegraremos en él. Y por eso, Padre, estamos con alegría. Aceptamos tu palabra, Señor, con gozo en nuestros corazones. Y bendito Dios, desde ya te suplico, bendice el ayuno y oración que va a ser dado en esta tarde. Lo queremos hacer para ti, Señor. Te buscamos con todo nuestro corazón. Te necesitamos, bendito Dios. Esperamos, bendito Padre, que tu Espíritu se manifieste en nuestras vidas y se manifieste en esta iglesia. Te rogamos por el proyecto del campo deportivo, bendito Dios. Por favor, ayúdanos a que este sea otro medio por el cual podamos alcanzar almas para Cristo Jesús. Y gracias, Padre, gracias porque vamos a poder alcanzar la meta en el nombre tuyo, Señor. Te ruego, Señor, que
despiertes en nosotros, que podamos ver, no en un campo deportivo, pero que podamos ver las almas que van a venir a conocer a tu Hijo Jesús. Gracias por todo, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para quien es la honra y toda la gloria por los siglos. Amén. Amén.